En esta segunda entrega de nuestra toma de contacto con Godot, vamos a ver cómo mostrar una imagen estática dentro del juego. Para eso lo primero que vamos a decidir es qué tipo de juego vamos a hacer. El juego que haremos va a ser un juego de matamarcianos, como los clásicos Space Invaders, Galaxian, Galaga, muchos de ese estilo. ¿Por qué un matamarcianos? Pues porque tiene varias cosas que nos interesan. Por una parte, va a haber elementos que maneja el usuario, como nuestra nave que manejaremos o bien con teclas o bien con un gamepad. Además de eso, también va a haber elementos que sean capaces de moverse solos, típicamente los enemigos que irán de lado a lado de la pantalla. Además de eso, también deberá haber elementos que aparezcan repentinamente. Por ejemplo, los disparos. Cuando pulsemos cierta tecla o cierto botón, aparecerá un disparo con el que yo intentaré ir eliminando a mis enemigos. Pero hay más cosas. También habrá que comprobar esas colisiones, si ese disparo ha impactado o no con ese enemigo. También habrá una interfaz de usuario. Tendremos que mostrar como mínimo los puntos que llevamos hasta entonces y las vidas que nos quedan. Y también habrá una pantalla de presentación para que no entre directamente al juego, sino que cuando entremos haya una cierta pausa hasta el momento en el que nosotros realmente queramos empezar a jugar. A pesar de todo eso, no es un proyecto especialmente complicado y estamos esquivando muchos detalles que tienen otros proyectos. Por ejemplo, no vamos a tener gravedad, no vamos a tener lo que se llaman mapas de tiles, mapas repetitivos formando laberintos o pantallas que haya que recorrer. Por supuesto, no vamos a tener 3 dimensiones. Entonces, a pesar de todo ello, va a ser un proyecto razonable para empezar. ¿Qué vamos a ver en esta entrega? Pues una serie de cosas. Por una parte, el cómo crear un proyecto 2D. Por otra parte, hablaremos también de qué son los nodos, que veremos que van formando una especie de árbol para todo lo que es la estructura del programa, que va a ser una estructura jerárquica. Además, veremos qué tipos de nodos nos pueden interesar en nuestro juego para hacer personajes en 2 dimensiones, porque habrá muchísimos tipos de nodos, pero solo unos cuantos nos interesarán esta vez. Veremos después cómo añadir una imagen y cómo mostrarla, y veremos cómo lanzar el juego para comprobar que hasta ahora todo va funcionando bien. Como primer paso real, como puedes imaginar, vamos a entrar a Godot. Recuerda que se puede usar incluso desde dentro del fichero zip, y aún así lo he descomprimido a otra carpeta. Y entonces nos pregunta, ¿quieres abrir la biblioteca de assets o quieres cancelar? En principio vamos a cancelar y vamos a crear el proyecto desde cero. Voy a la opción de cancelar. Y entonces me acercaré al panel lateral donde tengo la opción de crear un nuevo proyecto. Y me va a preguntar el nombre de ese proyecto y en qué carpeta lo quiero guardar. Hacemos un zoom para que se lea mejor. En principio me propone guardarlo dentro de mi carpeta de documentos, pero me pide que sea una carpeta vacía. Yo lo que he hecho es que me he creado ya dentro de documentos una carpeta llamada Godot, que sí está vacía, pero aún así yo puedo también crear una cierta carpeta. Voy a crear una carpeta que se llame marcianos. Digo que la quiero crear y entonces me propone C, usuarios, Nacho, documentos, Godot, marcianos. Me pregunta también qué tipo de renderizado quiero. Si quiero uno más moderno con mayor calidad, pero que quizás no funcione bien en entornos web, o si quiero uno con menor calidad, pero que a cambio va a funcionar bien, incluso en páginas web. En principio, como nuestra primera prueba, no nos despreocupamos de eso, va a ser simplemente OpenGL 3, que es la versión más moderna, la que va a dar más calidad, a pesar de que nuestro juego no va a necesitar una gran calidad. Digo que quiero crear y editar. Y hemos entrado al entorno 3D de Godot. Pero nuestro juego va a ser en 2 dimensiones, con lo cual el primer paso es en la barra superior, elegir 2D en vez de 3D. Si yo pulso 2D, ese entorno que hasta ahora estaba en 3 dimensiones pasará a convertirse en una ventana cuadrada en la que quizás distingas un borde azul. Ese borde azul es el que marca lo que va a ser el tamaño de mi pantalla. El tamaño de la pantalla en principio va a ser de 1024 puntos de ancho por 600 de alto. Obviamente se adaptará a la pantalla que yo use posteriormente, pero esas son las dimensiones que me propone Godot en principio.
¿Qué es lo que haremos ahora? Pues aquí aparece, panel izquierdo, crear un nodo raíz. Escena 2D, escena 3D, interfaz de usuario, otro nodo. En nuestro caso va a ser una escena 2D. Y nos propone como nombre nodo 2D, pero en vez de eso lo podemos llamar, por ejemplo, escena de juego o alguna cosa así. Pulso el botón derecho, digo que lo quiero renombrar y lo llamo escena de juego. Esa escena va a ser el contenedor que va a almacenar todo el juego dentro. Iremos creando otras escenas, ya veremos para qué. Pero esta va a ser nuestra primera escena en la que vamos a ir colocando las primeras cosas. Como ya habíamos adelantado, Godot se estructura como una serie de nodos que contienen nodos. Entonces, para añadir algo a esta escena, lo que haremos es añadirle un nodo hijo. Para añadir un nodo hijo, simplemente nos acercamos, pulsamos el botón derecho y decimos quiero añadir un nodo hijo. Vamos a quitar el zoom y nos aparecen los distintos tipos de nodos que conoce. Entre esos tipos de nodos están los más habituales, pero aún así nosotros podemos elegir los que queremos. Por ejemplo, si yo pongo body, me aparecen varios, voy a volver a hacer zoom para ver los más importantes y comentarlos. Tenemos cosas como unos cuantos dentro de Physics Body y lo que nos interesa ahora, otros cuantos dentro de Node 2D. Como nuestro juego es en 2 dimensiones, nos interesan los nodos de 2 dimensiones. Y veremos que tenemos, por ejemplo, un Kinematic Body, un Rigid Body y un Static Body. Por ejemplo, el Rigid Body 2D es un cuerpo al que le afectan las fuerzas. Por ejemplo, la gravedad. Yo colocaría un cuerpo y automáticamente caería. En cambio, el Kinematic Body es un cuerpo que tiene velocidad, pero al que no le afectan las fuerzas. Y un Static Body sería un cuerpo totalmente estático, por ejemplo, una casilla del fondo repetitivo de un juego de plataformas. En nuestro caso vamos a ir a otro todavía más sencillo, que no hace nada de físicas, nos avisará de cuando hay una colisión, pero nosotros la gestionaremos. Pues ese tipo de nodo será un área 2D. Borro esto, pongo área 2D. Igual que antes, no hace falta que lo escriba entero. En cuanto ponga área, me aparecen las que tienen algo que ver. Y aquí está entre ellas el área 2D. Quitamos el zoom. Y verás que ahora nuestra escena de juego contiene un área 2D. Nodo principal, nodo hijo. Ese área 2D nuevamente podemos cambiarle el nombre. Botón derecho, renombrar. Y vamos a llamarlo, por ejemplo, nave. Ahora es el momento de preparar la imagen. Yo lo que voy a hacer es usar una imagen de un juego de 8 bits antiguo y poco conocido, un tal Spacehawks, que era originario de los Amstrad CPC de 8 bits. Y lo que voy a hacer es que desde fuera de Godot voy a ir a la carpeta que he creado para mi proyecto, voy a crear una subcarpeta imágenes y dentro de ella voy a volcar una imagen nave.png que me he preparado, que he extraído del juego original. Esta es mi carpeta Godot. Dentro de ella el sistema me había creado la carpeta marcianos cuando he empezado el proyecto. Pues entro a esa carpeta marcianos y digo que quiero crear una nueva carpeta que voy a llamar imágenes. Ya sabes que por lo general es menos peligroso poner nombres sin acentos. Es de esperar que lo tolere bien, pero yo prefiero no usarlos. Entro a la carpeta imágenes y dentro de ella pego esa imagen que me había preparado. Esa es la apariencia de la imagen. Es una imagen de 96 píxeles de ancho, 48 de alto, tomada, como he dicho, de un juego de 8 bits, cuyo tamaño yo he redimensionado para que quede más o menos razonable en esos 1000 de ancho por 600 de alto que va a tener la pantalla de juego de Godot. Pues una vez que estamos en Godot, verás que debería haberlo detectado si me acerco al sistema de archivos, al panel inferior izquierdo. Aparece la carpeta imágenes y si la despliego aparece un tal nave.png, que es la imagen que he preparado. ¿Qué haremos para mostrar esa imagen? Pues en principio vamos a ir a nuestro nodo nave y vamos a empezar por añadirle otro nuevo nodo hijo. Vamos a decir que ese área 2D va a contener un sprite. Pues pulsamos el botón derecho, añadir nodo hijo,
Y al igual que antes, en vez de buscar por ahí, voy a teclear, voy a poner quiero un sprite. Y aparecerán cosas como sprite animado, que veremos más adelante, o sprite a secas. Elegimos sprite y verás que aparece que la nave tiene un sprite, pero ahora mismo ese sprite todavía está vacío. Pues en el inspector, en el panel de la derecha, que usaremos mucho a partir de ahora, verás que aparece un tal texture. Esa propia texture va a ser la textura que queremos mostrar. Si desplegamos aparecen muchos tipos de textura, pero también la posibilidad de cargar, que es la que vamos a usar por ahora para incluir la imagen. Más adelante veremos otras formas más rápidas. Voy a cargar, me lleva a la carpeta de mi proyecto y dentro de imágenes tendré ese nave.png que ya ha aparecido en su sitio. Solo con eso aparentemente ya podríamos lanzar el juego. Para lanzar el juego verás que encima del inspector aparece un botón de reproducir. Es el típico botón de play de los equipos de música o multimedia y nos dice que también podríamos usar F5 para lanzarlo. Si lo lanzamos verás que pasa una cosa que quizás ya puedas anticipar. Si te fijas en el recuadro que muestra lo que va a ser nuestro juego, te darás cuenta de que parte de la imagen está fuera. Va a ocurrir lo mismo al lanzar el juego. Nos pide que confirmemos que queremos guardar la escena, le decimos que sí. Nos propone el nombre que le hemos dado, escena de juego, decimos que sí. Y aparece la ventana de juego, pero efectivamente solo un trozo de la nave se ve dentro de ella. Podemos centrarla para que se vea mejor, pero en cualquier caso, la nave está en la esquina. ¿Por qué? Pues porque están las coordenadas 0, 0, y esas coordenadas 0, 0 coinciden con la esquina superior izquierda del juego. ¿Qué podemos hacer para que realmente se vea la nave? Pues cambiar sus coordenadas. Esas coordenadas, junto con algún detalle más, están dentro de lo que llamaremos su transform. En el inspector tenemos un tal transform que contiene cosas como la posición, la rotación y la escala. Pues bien, podríamos decir que la posición sea el centro del tamaño de la pantalla, 512 que sería la mitad de esos 1024. Y lo mismo de alto que sea 300 que sería la mitad de los 600. Con eso la nave ahora está centrada en el recuadro azul que representa nuestra pantalla. Si volvemos a lanzar el juego, nos pide que seleccionemos una escena principal. No es importante porque por ahora no tenemos más. Decimos que sí, que es escena de juego. Y verás que ahora sí. Ahora la nave está totalmente centrada en nuestra pantalla. Pues en la siguiente entrega mejoraremos este esqueleto y haremos que la nave realmente se mueva lado a lado cuando pulsemos las flechas del teclado.